buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a El Día es Nuestro. El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo. En Castilla-La Mancha hay 750 niños que padecen este trastorno que se identifica por dificultades en la comunicación, el aprendizaje o la socialización de los niños y las personas que lo sufren. Esta tarde vamos a hablar de autismo. Lo vamos a hacer con la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha. Romper barreras y acabar con los tabús se constituyen como objetivos fundamentales y primordiales de esta conmemoración, pero como siempre muchos van a ser los temas que vayamos abordando a lo largo del Día es Nuestro, así es que yo os invito a que os quedéis con nosotros. Comenzamos. Pues ya lo hemos adelantado en estos primeros minutos del Día es Nuestro y vamos a hablar de autismo. El pasado martes se conmemoraba el Día Mundial del Autismo y para hablar de este trastorno tenemos con nosotros a Cristina Gómez. Ella es la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha. Cristina, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Somos iguales, somos distintos. Ese es el lema que se ha elegido este año para conmemorar el Día del Autismo. ¿Qué es lo que queremos con este lema? Pues queremos hacer el autismo más visible socialmente y desmitificar y quitar muchos mitos que hay en torno a este trastorno. Ajá. Y mucho desconocimiento. Por eso la Organización Mundial de la Salud le denomina el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para generar conciencia en torno al autismo mundialmente, porque el día que le podamos quitar la etiqueta de concienciación, pues se habrá conseguido uno de los objetivos principales de todas las organizaciones que hay en torno al autismo. Ajá. El Autismo España en nuestro país, que nuestra federación pertenece a la Confederación Autismo España y a su vez Autismo España pertenece a Autismo Europa, y son uno de los lemas efectivamente de este año y de cuando se instauró este día como Día de Concienciación sobre el Autismo, que el día 2 de abril se conmemore la celebración en torno a este trastorno y quitarle lo de conciencia porque ya será visible. Ajá. ¿Qué mitos, qué barreras hay que romper en torno al autismo? Pues el primer mito es que no hay ninguno igual, ninguna persona afectada con autismo es igual a otra. Cuando hablamos de autismo deberíamos de decir autismos, por eso a partir de 1979 Lorna Wynne, una psicóloga británica, estableció que era mejor denominarlo como un espectro, como un continuo, porque tenemos personas levemente afectadas y personas gravemente afectadas. Y entre medias de esta afectación leve y una afectación más importante, tenemos un abanico multicolor en la que ningún individuo es igual. Ajá, se engloba bajo el nombre del autismo, pero como tú estás diciendo, y además me gustó mucho el símil que utilizaste ese pasado martes que estuvimos en la sede de APAT, ese de que cada niño y cada persona que sufre este trastorno viene con su código que hay que descifrar. Efectivamente. Son personas que traen el código distinto, cambiado. Y luego no traen un código igual, encima cada uno trae su propio código, así que es importante intentar descifrar, intentar tirar de lo bueno que tiene cada persona y sobre todo de la capacidad, porque cada persona afectada con este trastorno a veces tienen una capacidad superior a la media en determinadas cosas, a lo mejor de un ámbito muy muy pequeño son capaces de desarrollar grandes cosas. Ajá. Y eso es la grandeza también del autismo y lo interesante de este trastorno, que además lo hace bastante, que sea una caja de sorpresas. Supongo que tú has convivido muy de cerca con el autismo, supongo que tendrás yo soy madre de un niño de 11 años, por eso soy la presidenta de la federación y soy la presidenta de la Federación Autismo Castilla-La Mancha porque soy la secretaria de APAT, de la Asociación de Toledo, y la Asociación de Toledo me eligió representante de APAT en la federación y la federación me eligió a mí presidenta de Autismo Castilla-La Mancha. Pero soy todo esto porque soy madre de un chaval con 11 años. Cristina, ¿cómo empiezan los padres a detectar que ese chaval quizá viene con un código cambiado? Pues sí, esto es otra campaña que hizo el año pasado Autismo España, que decían: el autismo tiene señales, síguelas, el autismo te habla, síguelo. Y sí, hay determinadas señales, pues
sobre todo cuando tienen en torno a los 2 años, el comportamiento ya empieza a ser diferente. El comportamiento con respecto a otros niños, porque en torno a los 2 años es cuando los niños empiezan a socializarse, a interactuar con sus iguales en la guardería, en el parque, a querer compartir o incluso a ser egoístas y no querer compartir y tal. Estos niños empiezan a tener intereses distintos, empiezan a tener comportamientos distintos socialmente. Los hay que no tienen lenguaje y los hay que tienen lenguaje, pero ese lenguaje es bastante distinto. Yo, claro, siempre pongo el ejemplo que es mi hijo, que es lo más cercano que tengo, y cómo yo empecé a experimentar que era un niño diferente, que no era tonto, como me decía la pediatra, no, este niño no es tonto. Yo decía, no, no es tonto, pero un poco raro sí es, porque no era capaz, las pocas palabras que tenía, todos los padres además que hemos experimentado este cambio en nuestros hijos o hemos empezado a sospechar que son diferentes, decimos que tienen como un desarrollo como todos los demás, incluso suelen tener algunas palabras, mamá, papá, agua, patata o tal, y eso lo pierden. Yo también noté que mi hijo perdió eso y a cambio de ese lenguaje de comunicación y contextualizado empezó a tener otro lenguaje, pues que era repetitivo y sobre todo que era capaz de saberse el abecedario hacia adelante y hacia detrás, de reproducir canciones en otros idiomas perfectamente, porque tiene un oído extraordinario. Mi hijo, por ejemplo, lo que tiene es un oído extraordinario y no era capaz de decir mamá quiero agua. O sea, como yo le decía a la pediatra, no, si yo no digo que sea tonto, pero es raro, es un poco raro. Qué curioso. Sí. Qué curioso. Por eso digo que es un poco... ¿Es muy difícil enfrentarse a Sí que es un difícil. trastorno así? Hombre, sí que es difícil, porque todos, por eso hablamos de lo de los mitos, tenemos nuestros mitos, nuestros miedos, tal, y yo, por ejemplo, en mi caso, lo que conocía del autismo era lo que había visto en la televisión o en películas, como el caso de Rayman y tal. Bueno, pues el caso de Rayman es un caso, pero él es único. Y entonces yo, asimilar la palabra autismo con respecto a mi hijo me costaba creerlo, porque claro, yo veía a mi hijo y no tenía nada que ver con Rayman. Ya. Entonces, claro, dices, no puede ser que cuesta enfrentarlo, cuesta encararlo, pero bueno, luego una vez que lo asimilas, y lo importante es que haya ayuda para los padres, que por eso nació nuestra asociación de Toledo, en el afán de ayudar a los padres, porque cuanto antes el padre afronte este problema, antes podrá ayudar a su hijo. Cuanto antes ayude a su hijo y lo lleve a un centro de atención temprana y tal, a las terapias que necesita, pues antes saldrá ese niño adelante, porque además también, lo repetí el otro día igual, se dice que el tiempo en la atención temprana es oro. De 0 a 3 años, que es lo que se prioriza aquí en Castilla-La Mancha, el tiempo es oro. Y desgraciadamente los niños con trastorno del espectro autista se quedan fuera de ese tiempo que es oro, porque el trastorno se empieza a diagnosticar en torno a los 2, 3 años. Y primero que el padre se da cuenta, primero que los especialistas hacen caso a los padres y hacen un montón de pruebas y tal, te plantas en los 3 años y el niño ya no tiene derecho a la atención temprana. Eso es una reivindicación también de Autismo Castilla-La Mancha. La coordinación entre los centros de salud y poder establecer determinados métodos de screening que sean capaces de valorar de que hay alguna sospecha de edades muy tempranas, porque sí que los hay ya métodos que son pues una simple encuesta a los padres de cómo va comportándose el niño desde que tiene más o menos 6 meses y tal, que puede ya ver determinadas sospechas de que puede haber un trastorno, ciertas pistas, y luego descartar. Lo que pasa es que también hay profesionales que dicen que para qué se va a asustar a la familia, pues oye, es mejor que te asusten pronto, que lo asimiles cuanto antes, si luego queda en nada, quedó en el susto, y si tiene un trastorno de este tipo, pues ya está tratado. De 0 a 3 años, el tiempo es oro, como tú has dicho. En cualquier niño. ¿Cómo se empieza a trabajar con un niño en tan temprana edad? Pues con psicomotricidad y estimulación temprana, pues con claves visuales, prácticamente lo que se hace en las guarderías. Ya. Pero si ya conoces que el niño puede tener determinadas dificultades, puedes incidir en esas dificultades de relación social, de comunicación, de que tengan intención comunicativa. A ver, estos niños, aparte de que vienen con el código cambiado, hay algo en el código genético que no traen, que es la intención comunicativa. Todos tenemos la intención de comunicar o de compartir algo. Ellos no lo traen, no traen ese interés por compartir algo que ven. Cuando un niño pequeño empieza a señalar,
algo que le gusta, o que ve el vuelo de un pájaro, o un sonido, un ruido, una canción, y a ti que eres madre te dice, mira, está queriendo compartir ese deseo, experimentar contigo eso. Estos niños no lo traen, genéticamente no lo traen y no viene en su impronta. Sin embargo, se les puede ayudar a que aprendan eso y lo adquieren. Evidentemente, cuanto antes lo adquieran, mejor, más ganas tendrán de compartir con los demás y tal. O aunque no tengan ganas, serán capaces de cuando quieran utilizarlo. Hablábamos de las aulas también TEA, unas aulas especializadas en autismo, si no me confundo y si mal recuerdo hay 7 en Castilla-La Mancha, 5 en cada provincia, en cada capital de provincia, junto con 2 en Talavera de la Reina y Pedro Muñoz. ¿Qué se hace en las aulas TEA? ¿Qué son las aulas TEA? A ver, las aulas TEA es un recurso educativo que ya lleva funcionando en muchos sitios de España durante muchísimos años. En el País Vasco llevan más de 20 años, en Baleares también, en la Comunidad de Murcia ya se implantaron más recientemente, también están en la Comunidad de Madrid y tal. Es un recurso educativo que se integra dentro de los centros ordinarios. La escolarización de estos niños es escolarización ordinaria. Lo único que este aula es una aula de apoyo específica para niños con trastorno del espectro autista. No son aulas de educación especial como en otras épocas hemos visto. No tienen nada que ver. Son aulas de apoyo. Son aulas de apoyo para los alumnos con el espectro autista. A ver, es como si tú y yo nos vamos a vivir a Rusia, que además tienen un alfabeto que no es el alfabeto latino, y queremos empezar a poder ir a la tienda a comprar pan, ¿no? Pues primero tendremos que ir a una academia donde nos enseñen el alfabeto. Luego ya entenderemos algunas palabras y podremos ir a la tienda. Luego ya seremos capaces de construir frases y ir, yo qué sé, a aprender otro poquito más del país y tal. Pues un niño con el trastorno del espectro autista necesita claves visuales y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación muy específicos y además que cada uno necesita uno determinado, porque lo típico es decir, autismo, pictogramas, pues a lo mejor hay niños que no necesitan pictogramas, necesitan fotos o dibujos mucho más significativos, porque el pictograma es algo elaborado, ¿eh? El pictograma es un signo y hay niños con trastorno del espectro autista que no están en ese nivel, necesitan una foto. Entonces, a través de esos sistemas van adquiriendo comunicación y lenguaje. Sobre todo comunicación y lenguaje, ¿no? Hacemos mucho hincapié en esto. Es que es uno de los factores que les falla. Tienen tres factores que influyen y dependiendo del nivel, grado que tengan de la triada de Wien, que se llama, afectada, pues tienen un nivel, por eso son tan diferentes. Imagínate miles de combinaciones de esos 3 factores. Entonces, que son el área del lenguaje, la interacción social y luego que no son capaces de poder distinguir los conceptos abstractos. Y luego influye también mucho si tienen algún retraso mental asociado. Entonces, dependiendo de esos 3 factores, pues tienen esto. Entonces, hay niños que a través de estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación llegan a tener un lenguaje verbal, otros no, pero esos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación deben de estar no solo en el aula de apoyo, sino en el aula ordinaria en el que estén, porque la escolarización es en el aula ordinaria, en el aula de referencia. Este otro aula es para capacitarles, para que puedan entender lo que se les va a explicar en el aula ordinaria. Imagínate tú y yo en Rusia en una clase de biología, sin tener ni idea de ruso. Pues primero tendremos que ir a la clase de ruso y luego ya ir al aula de biología. Entonces, se pretende que en un primer momento sean capaces de luego estar cuanto más tiempo mejor en el aula ordinaria. También se habla por ahí de que se debe establecer el tiempo que deben permanecer. Pues mire usted, cada uno necesitará un tiempo de estar en ese aula. Habrá niños que puedan estar perfectamente menos tiempo en ese aula y otros que tengan que estar más tiempo. Luego también nosotros apostamos desde la Federación Autismo Castilla-La Mancha porque tampoco se pierda los niños que sí pueden estar en su aula ordinaria todo el tiempo con un apoyo, con menos apoyo o con un apoyo en el aula y que son capaces de seguir el ritmo de la clase con ese apoyo, puedan. Pero es que nosotros lo que hemos recibido a lo largo de estos años es la angustia de muchos padres que con ese apoyo en el aula el niño se queda fuera.
El niño no es capaz de seguir, aunque tenga el apoyo en el aula. Ya. No es capaz de seguir porque necesita todavía un apoyo mucho más específico. Ajá. Entonces, por eso es tener el aula de recurso extraordinario en el centro ordinario. Es decir, que el recurso extraordinario venga al niño, al centro ordinario, no que el niño tenga que ir a un centro... Sí, se tenga que a descontextualizar. otro, efectivamente. Entonces luego, apoyo. luego pueden compartir con el resto de sus compañeros pues otras materias como son la educación física, la música o plástica y tal, o incluso habrá niños que necesiten un apoyo específico en determinadas materias y en otras que las sigan bien. Mi hijo es experto en números, no necesita apoyo en matemáticas, pero necesita apoyo en conocimiento del medio, porque hay determinadas cosas que no hay quien lo pinte. Ya. O sea, yo le ayudo mucho a hacer la tarea en casa con imágenes, con una tablet, que también es un recurso que utilizan en el colegio, con un ordenador y tal, pero ¿cómo le explicas a un niño, yo qué sé, determinados conceptos abstractos? Cuando le tuve que explicar qué es el paso de los estados de la materia, pues me costó, me costó mucho. Pero bueno. Cristina, hablas del contexto en el aula, pero ¿cómo? Porque ya lo vamos entreviendo un poquito. ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es el contexto familiar de un niño con autismo? ¿Cómo se desarrolla esa relación los familiar? Padres también tenemos que aprender esto. Claro. Los padres también tenemos que aprender esto. Y hay niños y claro, por eso te digo, cuanto antes estemos preparados los padres, mejor. Porque yo, por ejemplo, cuando llegamos por la tarde a mi casa, tengo que hacerle la agenda visual a mi hijo en una pizarra que tenemos en el frigorífico. Ajá. Primero tal, y además es que él lo pide, él lo necesita. Bueno, y luego ya, claro, es muy listo y también altera el orden él cuando quiere y a lo mejor llegamos y dice, primero un poquito de Wii y luego la tarea. O sea, él ya sabe cómo cambiar y alterar, pero claro, ya sabe cómo cambiar y Pero eso alterar es cuestión porque lo ha aprendido. del aprendizaje, pero ¿y las relaciones? Las relaciones familiares, pues hombre, normales. A ver, dentro de, ya te digo, hay niños que no tienen lenguaje y al principio cuando no lo tienen pues cuesta más. Y tú también tienes que enseñarle determinadas claves visuales en casa, cómo aprender a cepillarse los dientes, cómo aprender a hacer pis en el servicio para quitarle el pañal. Yo creo que vosotros también tenéis que aprender un nuevo sistema de comunicación, sí, claro. Sí, O sea, claro. que... Luego, cuando van teniendo lenguaje, pues es como cualquier otro niño. Ya. Pero sí que efectivamente necesitas estructurarle y tú cuando te levantas por la mañana dices, tengo que contarle tal y tal cosa que se sale de la rutina. Si sigue su rutina de colegio, tal, su rutina diaria, el niño se acostumbra a eso y perfecto. Son personas rutinarias, necesitan saber qué va a pasar en cada momento. Saber qué va a pasar en cada momento, necesitan tener esa seguridad. Entonces, cuando tú prevés que eso va a cambiar, se lo tienes que contar con el tiempo suficiente. Con antelación. Mi hijo tiene lenguaje y mi hijo comprende perfectamente, ya tiene 11 años también, llevamos mucho trabajo, pero cuando era más pequeño había que dibujárselo, o con fotos, con una foto cuando íbamos al parque y no estaba previsto ir al parque, pues así también, sí. Cristina, dos cosas para despedirnos. Primero, ¿dónde os podemos encontrar? Sí. ¿En qué teléfono? ¿Dónde estáis? ¿Cómo nos podemos acercar hasta vosotros? Y segundo, un mensaje para esos padres que, bueno, que quizás están viendo que su niño tiene un comportamiento que no es el habitual o no es el esperado. Claro. Y para, bueno, pues ahí está ese marco, ¿no? Sí, esa ventanita a la que nos podemos asomar y encontrar apoyo. Sí, pues aquí en Toledo estamos en la Asociación de Padres de Autistas de Toledo, que compartimos la sede con la Federación Autismo Castilla-La Mancha y el teléfono es el mismo. Es el 925 33 55 38. Luego tenemos una página web de la Federación Autismo Castilla-La Mancha, que ahora mismo está en construcción, pero es el enlace con todas las páginas web de todas las asociaciones que componen Autismo Castilla-La Mancha, que es APAT aquí en Toledo, Desarrollo en Albacete, APACU en Cuenca, APACNAC en Guadalajara, Autradi en Ciudad Real y nosotros aquí en Toledo. Entonces, esa página web, la de autismocastillalamancha.org, enlaza con todas las demás y ahí sí que las páginas de las asociaciones ya están muy desarrolladas, tienen toda la información y tal. Y en el momento que tengan la más mínima sospecha, lo ideal es que se lo cuenten al pediatra. Si el pediatra no les hace mucho caso, pues que nos llamen, que llamen a PAD y ya pues tenemos un equipo de psicólogas
que podrán descartar o decir, bueno, pues sí, vamos a seguir insistiendo en pediatría porque hay que ir a un centro de atención temprana. Ajá. Eso es así. Cristina Gómez, presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por llamarnos. Y descubrirnos este mundo que siempre hemos englobado autismo así como lo hemos asociado a una serie de comportamientos y ahora estamos descubriendo cómo el autismo es, bueno, se combinan diferentes factores, no existe un niño igual que otro, no existe una persona igual que la otra. Entonces que cuesta, que los padres que tengan las primeras sospechas cuesta encararlo y tal, pero si vienen a ver a otros padres seguro que van a ir más contentos. Gracias, más Cristina. esperanzados. De nada. Continuamos en el Día es Nuestro, hacemos una pausa, no os mováis porque regresamos con muchas más cosas.